momento de salir al aire, crear, divertirte y mostrar lo que haces. Todo con calidad profesional. Stream Blast, donde tus ideas cobran vida. En Blast tenemos todo lo que buscas. Mesa para 5 personas, 4 cámaras 4K, fondo croma, operación técnica incluida. Vos traes la idea, nosotros ponemos la magia. Stream Blast, tu espacio, tu voz, tu estilo. Mientras entrenás, cocinás o viajás, dale play a Stream Blast en Spotify. Los programas que te gustan, donde y cuando quieras. Hola querida audiencia, aquí estamos nuevamente con ustedes como todas las semanas, a la hora señalada, lógicamente en Stream Blast, esta emisora que jamás nos impuso ningún tipo de restricción, por el contrario, nos ha brindado todas las instalaciones para que podamos practicar la libertad de prensa, la libertad de información cierta, no de inventar cosas, ni mucho menos desinformar. Y además de poder comentarlo libremente. Eso hace que, además de practicar la libertad, no de declamarla ni con malas palabras o buenas o como sea, que no sea solamente una teoría, sino que llegue a todos este concepto tan valioso para todas las personas. Y de esa manera valoramos también el don de la palabra. Esa palabra que integra el diálogo entre las personas, entre los líderes del mundo, tan necesario en este momento particularmente, en que si bien hay una serie de conflictos bélicos en el mundo, quizás se destacan con mayor vehemencia lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el Oriente Medio, aunque hay conversaciones para lograr un cese el fuego que se respeta a medias. Lo mismo ocurre con Ucrania, donde el dictador ucraniano resulta ser un escollo para llegar a la paz. Y habría que, porque la gente quizás no recuerda que el Estado ucraniano se apoderó de territorio ruso y en esos territorios rusos, que hoy han sido recuperados por la Confederación Rusa, la población era sumamente sometida a todo tipo de violación de derechos humanos de esos habitantes. Hoy han logrado su libertad a través de la independencia que le dio la Confederación Rusa y los ha incorporado a la Confederación, pero son naciones independientes. De manera que el dictador ucraniano recorre el mundo para ver cómo hace con sus intereses y con su bolsillo, porque ustedes saben que la compra de armas siempre deja una comisión. Y en ese sentido el dictador continúa adelante con su gira, recibe apoyo y la Unión Europea ha recibido un mediano apoyo de Europa. Y ustedes dirán, pero no, la Unión Europea es Europa. Sí, es parte de Europa. El Imperio Británico no está en la Unión Europea, pero ha respaldado al dictador porque les va a cobrar. Ucrania va a tener que pagar por todo lo que han comprado, armamento, municiones. Lo mismo es el apoyo de Alemania, de Francia, es decir, recibe el apoyo de los que tienen que cobrar. Y van a cobrar, de una u otra manera, van a cobrar. Entonces, esas conversaciones son precisamente lo que acá valoramos, el don de la palabra, el contenido del diálogo. Es muy importante, como nos enseñara nuestro querido y siempre recordado Papa Francisco, tender puentes de entendimiento para llegar a esa cultura del encuentro, en que todas las culturas mancomunadamente podamos convivir en paz, en una paz que integre la justicia como concepto superior, no como el servicio de justicia que brinda el Poder Judicial de las distintas naciones, cuestionados en unos, más o menos en otros, en fin. Somos personas y el servicio de justicia de los hombres no alcanza muchas veces al concepto tan elevado de justicia.
No obstante eso, el diálogo debe continuar. Acá estamos con Cristian, que ustedes ya lo deben ver para aquellos que están en el streaming, y como yo hablo tanto, por supuesto, le está esperando y siempre hago lo mismo. Me paso de tiempo, me paso de palabras y él no puede expresarse. Bienvenido, Cristian. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias como siempre, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Como bien mencionás, son las noticias también que van transcurriendo durante las últimas horas, lo que estás hablando de Ucrania, las declaraciones de Trump de hace unas horas nomás. Ajá. En esa entrevista que dio, donde le dio un ultimátum a Zelensky. Distintas fuentes advierten que quiere sellar la paz definitiva para la Navidad. Donald Trump está esperando eso. Hoy el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, hizo declaraciones reconociendo al Donbass como parte del territorio ruso. Claro. ¿No es cierto? Le dio una serie de objetivos a concluir sobre la operación militar que se lleva en Ucrania, y que parece todo pronto llegar a su final, a pesar de, como decís, la insistencia de los países europeos en sostener la guerra, algo que también remarcó Trump en esta entrevista que dio, y ahora con la influencia también del Reino Unido, diciendo de que le va a dar a Ucrania millones de euros que tiene congelados de Rusia, ¿no es cierto? O sea, hay una parte de la élite occidental y globalista que insisten en la guerra, cuando los principales actores están haciendo un llamado a la paz y a terminar con esto. Y algo también muy importante que destacó Trump en la entrevista es esto del llamado a elecciones, y dijo expresamente de que Zelensky está llevando una guerra a Ucrania para no celebrar las elecciones. Así es. Así como dio una serie de ultimátums, tanto a Ucrania como a Venezuela, Donald Trump en su entrevista, haciendo mención justamente a las dos naciones, ¿no? De Venezuela diciendo que Maduro tiene el día contado, y de Zelensky también diciendo que tiene las horas contadas para firmar el Tratado de Paz, en donde claramente va a perder el territorio, no va a poder ser parte de la OTAN como pretendía. Desde luego. Y va a haber una reconfiguración en esa zona. Seguramente ahora mencionemos también lo que fue en estos días el anuncio de la Estrategia de Seguridad Nacional, que es un cambio total en el paradigma de los Estados Unidos. Absolutamente, que influye también en el posicionamiento de otras naciones en el concierto occidental. La República Argentina, que también es América, por un lado, está alineado en lo que uno podría decir, bueno, estamos en la posición del presidente Trump, de decir, bueno, América para los americanos, pero por otro lado, curiosamente, el presidente de la Nación Argentina ha abierto las puertas y los portones más grandes de la historia argentina, le ha abierto las puertas enormes para la invasión china con sus productos de medio pelo. Los hay también muy buenos, pero no son esos los que llegan a la Argentina, porque no tenemos lo más importante, como diría Tita Merelo. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, eso está bien. En este momento Estados Unidos tiene problemas muy, muy superiores a eso, pero la República Argentina está haciendo un contrapeso que desacomoda el objetivo del presidente norteamericano, y yo diría del pueblo norteamericano, que respalda lo que Trump ha sostenido y llevado a la práctica, copiando lo que ha sido la política de la República Argentina entre el 2003 y el 2012. Es decir, energía abundante y barata para que la industria avance. Hoy estamos en la Argentina exactamente a la inversa. Energía restringida, carísima y con exportaciones mucho mayores que lo que serían los excedentes. Entonces, de ese modo, la industria argentina cada vez se va reduciendo más, y es un problema más que serio. Entonces, en un sentido, es a favor, el alineamiento, es positivo, creo yo, el haber firmado un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo comercial, aunque en principio es muy ventajoso para el país del norte y desventajoso, diría yo, para la Argentina. Lo que tiene de ventaja es que abrieron la puerta
y están observando a ver cómo nos comportamos. Por eso hice referencia antes al tema de China. Bueno, a ver, ¿qué van a hacer ustedes? Porque la pregunta es esa. Cuando General Motors en este momento ha dado vacaciones de 30 días a la totalidad de sus empleados, paró la planta de producción, es una empresa norteamericana gigantesca a nivel mundial, paró la planta, 30 días de vacaciones, y luego de eso comienza el personal estando en su totalidad suspendido, pagando salarios caídos, desde luego. Es un conflicto serio, porque no estamos hablando a lo mejor del kiosco de la esquina, que también es lamentable que caiga, sino que estamos hablando de una empresa industrial enorme, de producción multimillonaria, y hoy está parada. Lo mismo ha ocurrido con la planta de Peugeot. Paró la producción. Hay un problema serio con el tema del acero, hay otro problema serio con el tema de aranceles, el tema de no solamente aranceles de exportación e importación, sino también de las imposiciones internas locales que las recauda la nación y después las redistribuye de una manera diferente. En fin, está todo desequilibrado en la República Argentina, con un déficit fiscal monstruoso, como pocas veces hemos tenido. Yo creo que quizás el mayor déficit lo tuvimos allá por el año 82 con el conflicto de Malvinas. Y curiosamente hoy se replica aquella situación donde habían dicho el que apuesta al dólar pierde, y ahora dijeron distinto, aunque parecido: comprá campeón si está barato. Bueno, parece que comprá campeón lo tienen que sostener con la regulación estricta del libre mercado. Entonces, el concepto libertario y liberal, podemos agregarle, se ha ido por la cuneta. Hoy en día la regulación es estricta e intervencionista estatal. Eso puede apreciarse también en lo que en otro tiempo fue la Unión Soviética, en lo que es hoy China. Es decir, por eso señalo esta cuestión, porque en lo que es el plano económico, la República Argentina lo único que hace es endeudarse para que algunos estén bien, el sistema bancario para empezar, a quienes le están utilizando el dinero para llevárselo, y como si eso fuese poco, tenemos las puertas, como decía antes, abiertas a las importaciones de manera irrestricta. No creo que a Estados Unidos le sea muy simpático eso, pero bueno, ya lo encauzarán, qué sé yo. No, bueno, justamente vamos a adentrarnos en esto que esbozó la Casa Blanca, la estrategia de seguridad nacional para los Estados Unidos, que implica un cambio total en lo que es la política exterior. Recordemos que estos memorándums, estos documentos, otrora elaborados por Kissinger, implicaban siempre el objetivo claro de la defensa nacional estadounidense, con un fuerte intervencionismo en el exterior. Bueno, en esta nueva doctrina, en esta estrategia, lo que empiezan haciendo es una autocrítica a la política exterior de Estados Unidos de la Guerra Fría para acá. Es un documento de 30 páginas, se lee rápidamente, donde empieza con una crítica a la élite norteamericana diciendo, bueno, la política de la Guerra Fría hasta la llegada de Donald Trump fue un error. Nos metimos en distintos conflictos, pensamos que podíamos sostener las intervenciones militares, eso trajo perjuicio para los intereses de Estados Unidos y del pueblo trabajador. Y acá también un dato importante, hace una estricta defensa de la clase trabajadora, y lo mencionas en estos términos, de la clase trabajadora. Exacto. En donde pone como algo no disociable o algo que no se puede separar el interés nacional con la defensa de los trabajadores. Efectivamente. Lo dice exactamente en una parte del primer punto de la estrategia de seguridad nacional. Bueno, justamente... Si uno analiza la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que planteó Trump en este documento
con política y estrategia de Perón, va a encontrar muchas similitudes. Hemos hablado acá de ese escrito que se llama Descartes, que eran artículos que escribía Perón mientras estaba en el ejercicio del poder, donde esboza toda su política internacional. Si uno pone en paralelo esta doctrina de seguridad americana y ese compilado de Perón de política y estrategia, va a encontrar las mismas similitudes, porque justamente uno de los puntos también donde hace referencia a esta estrategia de seguridad nacional es en el realismo político. Dice, esto no tiene nada que ver con todas las ideologías tradicionales. Dice, muy bien, todo esto que estamos mencionando es expreso del documento. Sí. Lo que nos vamos a enfocar es en ser pragmáticos, no pragmatistas, y en un realismo flexible, que no tiene nada que ver con ideologías de otro tiempo. Bueno. Y donde lo que básicamente se enfoca en 3 puntos: la defensa de la cultura, la defensa de la soberanía y la defensa de la economía. Cuando hace mención a la defensa de la economía, lo menciona como seguridad económica. O sea, y hace punto en 3 pilares. El primero, el equilibrio comercial, lo menciona explícitamente. El segundo, asegurarse las cadenas de suministros que sean regionales, terminar con lo que tiene que ver con, y lo ponen entre comillas, el libre comercio. Tanto que se celebra el liberalismo, esta doctrina de seguridad es un fin al liberalismo económico y al liberalismo político, tanto en materia internacional de política exterior como de política económica. Y por último, lo más importante es, punto, se subraya, la reindustrialización, que Estados Unidos es una potencia económica gracias a su base industrial, que lo que hizo poderoso Estados Unidos es su potencial industrial y ser un fabricante que exporta al resto del mundo. Y hace una mención especial justamente a Hamilton, que es el principal proteccionista de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Porque se ha construido un mito, tanto que Estados Unidos como Inglaterra han sido potencias a través del libre comercio, cuando no, es justamente lo contrario. Gracias a que fueron nacionalistas y proteccionistas económicamente, arancelando al exterior, pudieron progresar. Después abrieron justamente el comercio para vender sus productos. Ahí está el truco. Bueno, y básicamente hace foco en eso, pero también me quiero detener en la cuestión cultural, porque hablan de subversión cultural, de frenar la subversión cultural y preservar la identidad de las naciones, ¿no? Que eso hace a la soberanía. Y ahí hacen mención en un punto a Europa, diciendo que está dejando de ser Europa y de volver a resaltar esa identidad occidental y que Europa tiene que seguir siendo Europa. También hay una mención que de esto no se habló, he visto diferentes artículos o distintos streams, y no se mencionó un punto clave, donde justamente en el documento hacen mención al territorio de Eurasia. Así es, como hemos dicho acá. Eurasia es el término que utiliza Rusia para su política exterior. Bueno, es que es así. Y hay una convergencia entre los intereses de la Federación Rusa con Estados Unidos. Y por último, como para ir cerrando, la mención al hemisferio occidental. Para Estados Unidos, en su nueva visión del mundo, Occidente es América, porque en el último apartado hace una mención a Europa, una mención a Asia, una mención a África, pero no hace una mención a América, donde solamente menciona el hemisferio occidental, y que el interés de América es proteger justamente, el interés de Estados Unidos es proteger América para los americanos, y acá de la necesidad de establecer alianzas con esta idea del corolario Trump entre todo lo que tiene que ver con el continente americano, ¿no? De buscar influir a través de las relaciones comerciales, tanto en partidos políticos, movimientos que hagan a la defensa del interés americano, defendiendo justamente a América del Sur de la injerencia de potencias extranjeras como podrían ser Gran Bretaña o China. Efectivamente, y eso quizás, además del aspecto económico, donde cualquiera podría decir que Trump tiene sobre el escritorio la comunidad organizada, conducción política, etcétera, pero más allá de lo que uno pueda hacer una humorada al respecto, lo cierto es que está llevando adelante lo que aquí se llevó, quizás en menor medida por las posibilidades de cada uno, que ha sido esa protección de la industria, ese control de las variables económicas para que la energía sea abundante y barata, porque como bien dijiste, el índice Nasdaq, que es el índice industrial de Estados Unidos, se mide precisamente por la producción industrial, y es eso lo que da respaldo a lo que es
su moneda y su poderío. Por supuesto que también tiene una producción agropecuaria importantísima, pero no llega a lo que es la producción industrial. Y el progreso tanto del Imperio Británico como de Estados Unidos, como bien dijiste, es la industria. Y lo mismo ha ocurrido ahora, en este último tiempo, en China, lo mismo en Rusia, y lo mismo en tantos otros países que han progresado de una manera ostensible, hasta Corea del Sur, si se quiere. Otros podrán decir, sí, pero lo que pasa es que hay un montón de compañías que son de capital extranjero. Bueno, mire, lo importante es que la industria esté ahí, que el trabajo esté ahí, pero sobre eso, además, esa conjunción que hace el presidente norteamericano en cuanto al movimiento de trabajadores, que es republicano, porque integra esa soberanía, que no puede separarse de lo que es la economía, ni tampoco de lo que es la soberanía e independencia económica. Entonces, eso reflejado en lo que es la soberanía política es indispensable. No andaría ningún portaaviones norteamericano en el mundo si no hubiese laburantes que lo fabriquen. Eso es elemental. Lo mismo pasa en cualquier otra nación del mundo. Ahora, ¿por qué miramos a Estados Unidos? Porque es la potencia número 1. Pero además, siempre teniendo presente lo que recién estabas reflejando. América. Y eso nos da una posibilidad extraordinaria, que aquí ni hablan de eso. Pero ¿cuál es esa posibilidad? Si América es para los americanos, es correcta la propuesta del presidente Trump a Canadá, decir, dejen de ser parte del Imperio Británico, porque como todos sabemos, el jefe de Estado de Canadá es la corona británica. No tienen presidente, ellos tienen un primer ministro que es el jefe de gobierno, no el jefe de Estado. El jefe de Estado es el rey. Entonces, les propone la independencia y que pasen a formar parte de la Confederación Norteamericana. Lo mismo con Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. ¿Qué tiene que hacer esa colonia de ultramar aquí? Yendo a la América del Sur, tenemos a la vista el conflicto argentino, que en su defensa ha practicado todo tipo de posibilidades muy restringidas hoy, precisamente por la base nuclear que tienen ahora el Imperio Británico en las Islas Malvinas, en un tratado de defensa con nuestra querida hermana República de Chile y con nuestra queridísima hermana República del Uruguay. Entonces, la Argentina está en una herradura que nos impide nuestra proyección a la explotación de las riquezas de nuestra plataforma, que también es la plataforma de Malvinas y las demás islas del Atlántico Sur, y esa proyección hacia la Antártida, donde hay límites discutibles, porque la proyección de Chile va a ser su posición extrema hacia Oriente y a Occidente, y se superpone con la posición extrema de Occidente con la República Argentina. Lo mismo ocurre con Uruguay, otro tanto con Brasil. No obstante eso, el tránsito para llegar a la Antártida, el más corto, es desde la Argentina, pero resulta que Chile tiene salida al Atlántico y Argentina no lo tiene hacia el Pacífico, porque debemos recordar que San Juan Pablo II castigó durísimo a la dictadura prosoviética argentina, laudando en favor de Chile el conflicto del Beagle. Entonces, si América va a ser para los americanos, no es para los norteamericanos, es para todos los americanos, que debemos trabajar en forma conjunta para que la América íntegra sea una tierra de progreso para todos los pueblos de América, sin olvidar el resto del mundo, desde luego. Bueno, justamente he leído y he visto que esta estrategia de seguridad nacional para los Estados Unidos, para muchos en Argentina es considerada como una amenaza, sobre todo el sector de la izquierda, del progresismo, que siempre ven todo lo que tiene que ver con Estados Unidos como una amenaza desde los comienzos de la historia. Cuando en algún momento lo ha sido, claramente, ¿no es cierto?, que ha afectado a los intereses. Pero acá se abre una posibilidad. Vale la pena no verlo, esta estrategia, como una amenaza, sino como una posibilidad de poder reafirmar la soberanía argentina, de poder desenvolver y conseguir
libertad económica en el sentido no de liberalismo económico, sino de poder comercializar exactamente, nuestra producción, de dignificar a los trabajadores, de liberar las fuerzas productivas de la Argentina, en un sentido donde claramente dicen del proceso de reindustrialización y de la necesidad que tiene Estados Unidos de realizar inversiones en lo que es Sudamérica y de abrir estos procesos industriales justamente para reasegurar lo que ellos consideran una cadena de suministros. No es incompatible esta estrategia de seguridad nacional con el interés de Argentina, ni mucho menos con lo que hace al pensamiento justicialista o a la doctrina justicialista. Hay mucho más en común entre esta estrategia de seguridad norteamericana y la doctrina justicialista que en el liberalismo económico o el pensamiento libertario. Sí, se sabe usar la cabeza, se tiene ingenio y hay una visión estratégica de la Argentina. Ahora, si no hay una proyección estratégica de la Argentina como lo tiene Estados Unidos, estamos en un problema, porque lo que está haciendo justamente Estados Unidos después de muchos años es pensar el mundo desde los Estados Unidos y no al revés. Y Argentina también tiene que hacer eso. Esa estrategia de los Estados Unidos se puede aplicar perfectamente de la Argentina hacia el exterior. Que es nada más y nada menos que la defensa de la frontera, la defensa de la soberanía y de la libertad económica y la dignificación de los trabajadores, porque lo que están plasmando ahí es eso. Tal cual. Y algo que no hay que olvidar, cuando transcurría la segunda presidencia del general Perón, gana las elecciones norteamericanas el general Eisenhower. Acá lo hemos dicho varias veces. Lo primero que hizo fue enviar a hablar con la otra potencia de América, que era Argentina en aquel tiempo, manda su representante personal, el presidente Eisenhower, y lo envía a su hermano Milton, que, conversando con el general Perón, logran una serie de coincidencias. Claro, Eisenhower era militar, era el comandante de las fuerzas que derrotaron al nazismo en Europa. Y el general Perón fue, en paralelo, y salvando las distancias porque eran circunstancias diferentes, era quien liberó al pueblo de la República Argentina y lo colocó como una potencia industrial número 1 dentro de Latinoamérica, y ambos en esa formación profesional militar supieron organizar, y era estratégico que ambos fueran en paralelo. Y eso permitió la famosa discusión, pero que Perón llevó adelante, de la firma de los contratos petroleros. Es decir, la República Argentina llegó a un punto en que necesitaba avanzar en su tecnología, y con ese acuerdo, pudieron hacerlo de una manera más rápida y sortear una serie de inconvenientes del momento. Pero lo importante no era eso específicamente, que desde luego sí dio buenos resultados, sino la visión estratégica de América para los americanos, no para los norteamericanos, que también un poco insistirían, desde luego, cualquiera que pueda obtener una ventaja, creo yo, lo debió haber hecho. Pero la República Argentina en ese momento tenía autoridad, más allá de ser autoridad. El general Perón tenía autoridad, él era el líder, cosa que hoy se ha perdido. No solo que lo hemos perdido en persona a Perón, parece ser que quienes están en ese sector, en su mayoría, han olvidado esta circunstancia. Eduardo, fíjate la actualidad del pensamiento de Perón, que justamente en este libro que mencionamos, en Política y Estrategia, él dice, el futuro del mundo se va a dirimir entre el nacionalismo y el internacionalismo. Ajá. Y Trump, lo que plantea en la estrategia de seguridad americana, dice, el futuro del mundo se va a dirimir entre el patriotismo y el globalismo, entre la defensa de las naciones o de las organizaciones transnacionales. Lo mismo. Es exactamente lo mismo, que se planteaba hace 50, 60 años atrás. Hay un dirigente de la República Argentina que hace bastante tiempo viene insistiendo, y lo dice públicamente, vamos a peronizar el mundo. Bueno, ya empezó. Se ha peronizado Donald Trump, sin ninguna duda.
Sí. Es que esto que estamos hablando lo venimos conversando hace años, Eduardo, y consta en los streams, está grabado, archivado. Exacto, vamos a aclarar que el dirigente argentino es Guillermo Moreno. Sí, además, sí, fue el primero en plantear esto. Los resultados están a la vista. Y ahora queda plasmado en un documento, porque una cosa es que uno lo diga, y por ahí se pierde, y que el presidente de Estados Unidos toma alguna que otra política similar, y otra cosa que le ponga el gancho y lo firme como una estrategia geopolítica. Entonces, eso es muy importante. A la par de eso, tenemos lo que ocurre en este vaivén argentino, donde, claro, el presidente actual se encuentra, por un lado, en una formalidad de decir, acá estamos, en este sector, en un alineamiento con Washington, pero resulta que en la práctica, en la República Argentina, la está fundiendo porque es exactamente lo contrario de lo que hace el presidente Trump en Estados Unidos. Entonces, ayer no, ¿cuándo fue? Antes de ayer. Estuve acá en la provincia de Buenos Aires, en algunas ciudades hacia el oeste, pero no en el casco de la ciudad, en el centro. Pasé también, por supuesto, sino en lugares periféricos. Es increíble la indigencia en la que vive la gente. Pero vergonzoso, da vergüenza ajena, viviendo entre cuatro chapas en un piso de tierra, sin agua, sin baños, sin nada, y chiquitos que no tenían para comer más que a lo mejor el mate cocido. Nada sólido. ¿Cómo es posible que se pueda hablar de que el dólar vale más, menos y qué sé yo, cuando niños inocentes están siendo condenados a esa situación? Acá no puede haber, nadie puede decir que ha sido exitoso cuando existe esa miserabilidad de los inocentes. Entonces yo creo que hay que poner las barbas en remojo. Escuché algunos comentarios, no vi nada. Discursos de aquí, de allá, y de esto y de lo otro, bueno, en fin, está todo bien. Todos tienen buenas intenciones, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, me parece que algunas cosas no las hemos aprendido bien, porque mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces, cuando uno ve a este que critica al otro, pero por debajo de la mesa arregla algo distinto, como la diputada Stolbizer, por ejemplo, que criticó y después votó lo que criticaba, o el diputado de Loredo, que hizo exactamente lo mismo, es decir, gratis no lo hacen. Gratis no me refiero a dinero, me refiero a diversas prebendas que pueden obtener, porque de lo contrario tendrían que estar en algún lugar en que los asistan, porque no estarían bien psiquiátricamente, creo yo. A lo mejor me equivoco, pero todas esas situaciones no escapan también a la vereda propia, donde uno ve que se llenan la boca de decir no porque el territorio aquí o allá, y lo único que hacen es repartir y mantener ese estado de indigencia de gente absolutamente indefensa. La institucionalidad nacional, provincial y municipal no se hacen cargo. Al contrario, mantienen esos bolsones de miseria porque los utilizan con propósitos non santos. Entonces, si eso no se supera, no se va a poder llegar nunca a nada, porque eso es un lastre, dicho en el buen sentido, es un peso en contra de lo que puede ser el progreso. Si uno tiene un sector de la población que va a estar condenado a vivir de esa manera, es un contrapeso. Uno no puede decir esta nación creció, mirá cómo creció Nordelta, qué bien cómo creció. Pero mire, eso es la imagen del fracaso, no del progreso. De una minoría. Es la imagen, es la margen del triunfo del narcotráfico, no del país. Ese es el sometimiento del país. Entonces, cuando uno lee el convenio con Estados Unidos, donde hay una serie de situaciones comerciales favorables a Estados Unidos, bueno, la Argentina tiene que hacer bien las cosas. Hasta ahora, en años, vemos eso. No es de hoy. Hoy se ha empeorado.
pero ha sido de estos últimos años. Yo diría esta última década sin temor a equivocarme. Bueno, pero Eduardo, desde el 83 para acá, la democracia lo único que ha hecho es aumentar la pobreza. Entonces, bueno, ¿de qué democracia estamos hablando? No existe la democracia, es un invento, es un concepto también lo hemos mencionado lindo que aquí. Se le vende a los idiotas. O sea, esto es una oligarquía donde hay una minoría. Sí, la plutocracia. Una plutocracia donde una minoría concentra toda la riqueza y la mayoría cada vez es más excluida. Exacto. Y no existe la dignidad para el trabajador, no existe la cultura para el trabajador. Y un trabajador que no puede alimentar a su familia, mucho menos va a poder pensar en la defensa del interés nacional o la defensa de la soberanía. Lo que estamos, claro. O sea, se están generando justamente generaciones en donde se empobrece al trabajador en el estómago y en la mente, porque se está generando un embrutecimiento generalizado además, y lo vemos en el Congreso, los principales brutos ignorantes están en el Congreso, que es un circo. Nosotros, pero mirá, vimos lo que fue el otro día la jura, uno más cachivache que el otro. Divertido. Jurando por directamente pedirle algún gesto cristiano a la dirigencia ya es un montón. Directamente juran sobre otras religiones, sobre el Taná, sobre la Torá, juran sobre otros países, jurando por Palestina. El que no jura por Palestina jura por Israel, y el que cada no jura cosa por en su lugar. Entonces, y no, bueno, parecería que estamos esa es la Argentina que ha traído la democracia. Los payasos que están en el Congreso jurando por distintos países, por otras religiones, que les importa un bledo, el laburante, la soberanía nacional, nuestra cultura, no tienen valores. La degradación de la institucionalidad en la República Argentina es lamentable. De todo, con graves tanto consecuencias. Peronistas, radicales, liberales, todos. progresistas, marxistas. El abanico es total. El abanico es total. Absolutamente nadie. Incluye también al Poder Judicial. Incluye al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Entonces, cuando uno ve eso, parecería ser como que sálvese quien pueda. Y se juega y se somete a cantidad de personas inocentes, indefensas. A eso me refiero. Un chico no se puede defender de no alimentarse, de no tener proteínas que hagan que su progreso cerebral sea normal. El someter a una criatura a esa falta de nutrición, bueno, es criminal. Es criminal. Porque el día de mañana esas personas no van a tener una capacidad intelectual, que es lo que buscan precisamente los dirigentes de hoy. No me cabe ni la menor duda que es así. Si no, harían algo para superarlo. Uno ve en la periferia por donde anduve, estoy hablando de Marcos Paz, y de todo lo que es la línea oeste. Vamos a ver si recorremos el próximo fin de semana la línea sur de lo que es el asiento del 40% de la población de la República Argentina. Antes los intendentes, como mínimo, te mandaban la motoniveladora como para tener las calles de tierra un poco más derechas. Ahora más vale que no llueva, porque no salís ni a caballo. Entonces, hablar de seguridad es lo mismo que nada. Es decir, ni siquiera en el lejano oeste se está viviendo como en determinados lugares. Y lo que es esta capital de la ciudad de Buenos Aires, donde la mitad de los porteños, la mitad de los que viven en la ciudad de Buenos Aires, han elegido para que nos gobierne a un provinciano que ni siquiera vive acá. Entonces maneja todo por computadora y todas esas cosas, pero no vive acá. Viene cada tanto, camina un poco y va a reclamar más guita y más guita y más guita, porque esta ciudad no produce nada, lo único que produce son dolores de cabeza, pero es mantenida por todas las provincias, desde Formosa a Tierra del Fuego. Todas las provincias aportan a esta ciudad lo que esta ciudad no produce. Entonces sería bueno, por eso está mal diseñado el hecho de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en este territorio nacional, capital federal de la República Argentina, porque alguien tiene que controlar ese presupuesto. No hay control.
El Consejo Deliberante son 60 personas donde se sientan en el recinto, conversan y solucionan todo entre ellos y para ellos. No hay una sola calle que no tenga un pozo, por decirlo más leve de lo que pasa en la ciudad. Los bolsones de pobreza más grandes del país están en esta ciudad de Buenos Aires, donde además tenemos el dolor de cabeza más grande, que es la producción de estupefacientes. Entre ellos mayoritariamente lo que es la resaca del Paco o pasta base o como le quieren llamar. Entonces cuando tenemos eso en cantidad cada vez mayor y ningún porteño, aunque esté en minoría frente a los habitantes de esta ciudad, toma decisiones para algo que se haga para mejorar, bueno, estamos mal. Bueno, ahí tenemos, vuelvo a insistir con lo mismo, ¿qué trajo la democracia? Indigencia, pobreza, inflación, inseguridad, el narcotráfico. Debemos decir también algo. Lo que vemos es eso, la explosión de la marginalidad, de la droga, en donde se beneficia justamente esta minoría, una oligarquía política que beneficia al extranjero, porque ni siquiera responde al interés nacional, es una oligarquía que responde al extranjero y hace todo en función a intereses contrarios a los de la patria y a los de los trabajadores, porque lo que están haciendo es empobrecer cada vez más a los trabajadores, empobrecer a la Argentina y perjudicar al argentino que quiere hacer las cosas bien, que se levanta a trabajar, donde no tiene posibilidad de nada. ¿Cuál es la posibilidad de realizarse en una sociedad donde reina la droga, donde reina la prostitución, ahora sobre plataformas virtuales, donde reina la marginalidad? Es tremendo. Este año, 2025, se cumplieron 40 años de lo que fue el juicio a las juntas militares de la última dictadura. Bueno, como decía antes, esa dictadura prosoviética que terminó con la guerra, como probablemente terminemos con esto hoy, si la ciudadanía no despierta, produjo tal cantidad de corrupción, la más grande de toda la historia, superó al gobierno de Macri, al actual y a todo, superó, pero en superlativo fue no solamente la corrupción, sino, para decirlo en términos bien criollos, el afano. Se mataron entre ellos por la guita, como ocurrió en el LEAM 78. Lo mataron al general Lactis para asumir, no, esto me corresponde a mí, que sí, que no, ¿quién es el más fuerte? Soy yo. Y el almirante Lacoste, bueno, nunca fue juzgado, nunca se le reclamó. Por supuesto que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas pidió el juzgamiento y llevar adelante el juicio. Nunca se hizo. El presidente Alfonsín impidió que eso ocurriera cuando el fiscal adjunto de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas colectó la prueba, donde indiscutiblemente tanto el almirante Lacoste como el resto de los que habían intervenido en el EAM 78 habían robado lo que no existía, es decir, se habían llevado millones. Y el presidente Alfonsín felicitó a ese fiscal adjunto, le dio vacaciones y cuando volvió estaba en la vereda. Ese fue el presidente Alfonsín. Y lo puedo decir abiertamente porque Jorge Coaglino, que era el abogado adjunto del fiscal Molinas, era un gran amigo mío y conozco perfectamente cómo fue la situación. Y en ese sentido el fiscal Molinas, una vez más, en su halo de lo que era su padre y que él defraudó con su actuar corrupto, bueno, terminó con que fue enjuiciado el hijo y tuvo que hacer un intercambio cuando a él lo eligieron diputado para que no lo condenaran a su propio hijo por cuestiones que él no había hecho investigar. En fin, es muy largo el asunto como para llegar a eso. Pero eso ocurrió aquí en la República Argentina. Por eso cuando vienen a hablar del padre de la democracia, acá la democracia no tiene ni padre ni madre porque la democracia no está. Hay un régimen diferente que es el régimen constitucional. Y ese régimen constitucional luego se modifica en el 94
y afianza la partidocracia a través de la plutocracia. Entonces, bueno, es todo muy relativo. Sí podemos decir que la magnitud del atropello inhumano del régimen militar provocó el otro extremo, que aquellos que peleaban, batallaron por la vigencia de los derechos humanos, se fuese al otro extremo y era todo lo que ellos decían o nada. Entonces, bueno, ahí tenemos dos cosas que no pueden ser de una manera. Al contrario, que esté vigente el Estado de Derecho implica la totalidad de los derechos, entre, por supuesto, como número uno, los derechos propios del hombre, porque hace la Declaración de los Derechos del Hombre, que están garantizados en la Constitución Nacional desde 1819. Pero el extremo en que se ha aplicado en la República Argentina dista mucho del equilibrio que debe existir en un Estado democrático. Bueno, Eduardo, esto hay que decirlo con todas las letras. Alfonsín fue una continuación de la dictadura. ¿Qué cambió? O sea, fue la continuación económica de la dictadura, y de hecho el radicalismo colaboró plenamente con Siempre tuve mis dudas respecto de lo que fue el resultado electoral de aquel 30 de octubre del 83, porque todo era público. El pacto Alfonsín-Arguindegui era público. Arguindegui le había garantizado el resultado electoral a cambio de que no tocaran a nadie. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente Alfonsín? Es decir, se juzgaron las juntas y se terminó, acá no se juzga a nadie más. Bueno, esa situación que se habían comprometido, no es que el movimiento de los caras pintadas hubiesen hecho algo que se les ocurrió. Era una sucesión de hechos y acuerdos que había, donde la oficialidad de las Fuerzas Armadas, que había cumplido con su destino en cuanto a la profesionalidad, no tenía nada que ver con aquellos que eran grupos de tareas donde algunos oficiales participaron, el resto no. Yo conozco, no voy a citar el caso, pero conozco personas, oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, condenados por tener un destino en el exterior en el momento en que se produjeron los hechos. Y ese mismo tribunal, con los mismos jueces, falló en los fundamentos exactamente lo contrario del fallo de esta persona. Bueno, como eso, cientos hay. Es decir, la revisión del juzgamiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas no responde a lo que fue la realidad de la dictadura prosoviética, sino que por el contrario, mirá lo que nos fuimos, al tiempo atrás. Pero eso viene a cuento porque uno si no va a entender lo que pasa hoy. Toda esa cuestión es algo que, bueno, en algún momento tendrá que resolverse. Ahora, para llegar a resolver eso, tenemos que sobrevivir. Sí, y la realidad es que con esta democracia no se cura, no se educa ni se come. Todo lo contrario, porque muy lindas las palabras, pero en los hechos sucede totalmente lo opuesto. No importa. Voy a citar a Carlos Saúl I de Anillaco. Estamos mal. ¿Iremos bien? Querida audiencia, ya me dice el alma mater que hay que redondear. Se nos acaba el tiempo, ni música pasamos hoy. La próxima le cantamos nosotros directamente. Querida audiencia, se nos fue el tiempo. Nos volvemos a ver la semana próxima, desde luego con la compañía de Cristian, que siempre con precisión y tranquilidad analiza lo nacional y lo internacional y todo ese conjunto que hace a una visión de lo que puede ocurrir en el futuro. Y es muy importante reflexionar sobre todo eso. De manera tal que el martes próximo estaremos nuevamente aquí con ustedes, lógicamente, a la hora señalada, por Stream Blast. Gracias.